escultura de la Diana Cazadora, cuyo nombre verdadero es el de la Flechadora de las Estrellas del Norte, inicia su historia en 1942, cuando el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, inició un programa de embellecimiento de la ciudad que incluía la creación de varias fuentes monumentales en glorietas o esquinas representativas. El diseño de la fuente estuvo a cargo del arquitecto Vicente Mendiola Quesada y la escultura fue realizada por el escultor Juan Fernando Olaguibel. La fuente de la Flechadora de las Estrellas del Norte fue inaugurada el 10 de octubre de 1942 y desde ese momento se ganó el afecto del pueblo, quien la empezó a llamar la Diana Cazadora. En 1974, a raíz de las obras del circuito interior, la fuente de la Diana Cazadora fue trasladada desde su ubicación original en el Parque Ariel a un costado de donde hoy se levanta la Torre Mayor. En ese sitio permaneció prácticamente escondida durante 18 años, hasta que en 1987 un grupo de artistas e intelectuales exigieron la reubicación de la Diana Cazadora a la glorieta que se forma en el cruce de Paseo de la Reforma con la calle de Sevilla. Esta petición fue respaldada a su vez por la ciudadanía, quien logró que el gobierno la recolocara el 5 de agosto de 1992 en su glorieta inicial, donde permanece hasta nuestros días. El Universal se fundó el 1 de octubre de 1916, a iniciativa del ingeniero Félix Fulgencio. Él formaba parte del Congreso Constituyente de Querétaro. El objetivo del nuevo diario fue dar la palabra a los postulados emanados de la Revolución Mexicana. En la esquina de Madero y Motolínea, en el centro de la capital, se ubicó la primera redacción y los talleres del periódico provistos de una rotativa GOS. En esta máquina se imprimió la primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. Este diario defendió los postulados de la Carta Magna y se propuso fortalecer la reconstrucción económica, social y jurídica del país, con la aplicación de un ideario basado en la rehabilitación de la autoridad civil. Apegó a las garantías constitucionales, libertad de expresión e igualdad jurídica de la mujer. El proyecto del licenciado Eli respecto al contenido del diario fue muy claro. Desde un principio, pluralismo ideológico como manifestación genuina. A partir del 23 de octubre de 1969, el licenciado Juan Francisco Ortiz asume la presidencia y dirección general de los Universales. El Universal a la cabeza del periodismo mexicano. El Monumento a la Revolución es una obra arquitectónica y un mausoleo dedicado a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Es una obra de Carlos Obregón Santacilia. Actualmente es uno de los más reconocibles en la Ciudad de México y forma parte de un conjunto integrado por el propio monumento, la Plaza de la República y el Museo Nacional de la Revolución. Se localiza en la colonia tabacalera de la Delegación Cuauhtémoc, cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Al interior, cuenta con 4 columnas que conservan los restos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. En el sótano del monumento se encuentra el Museo Nacional de la Revolución. Fue inaugurado el 20 de noviembre de 1986. El museo se enfoca a mostrar la historia de México. Tiene una exposición permanente llamada 63 años en la historia de México, 1857 a 1920, que abarca desde la promulgación de la Constitución de 1857 hasta la presidencia de Venustiano Carranza, enfocándose en el periodo revolucionario. En la actualidad, en el monumento y en el gran espacio abierto que lo rodea, la llamada Plaza de la República, se realizan distintas actividades culturales. Su construcción fue en 1878
a 1887. Su inauguración fue el 21 de agosto de 1887. Su autor, Miguel Noreña, fue el que diseñó la escultura. El arquitecto, Francisco M. Jaimez, fue el que desarrolló la peana. Sus características es de tipo recinto artístico y monumento, y estilo neoclásico. Algunas de sus características están en la tercera glorieta del Paseo de la Reforma y fue remodelado en 1949 y 2004. Su primera remodelación tomó 30,000 pesos, ya que los leones que muestra el monumento fueron labrados en bronce. Y es uno de los monumentos más destacados de la avenida Paseo Reforma. Su construcción se llevó a cabo en 1958 a 1964. Su inauguración fue el 21 de noviembre de 1964. Su arquitecto fue Mario Pani. Algunas de sus características es que es un monumento y tiene un estilo arcodeco. Otro dato fundamental que podemos decir es que este monumento tiene un basamento piramidal que fue obra del arquitecto Jesús Aguirre, mientras que la escultura fue realizada por el famoso escultor mexicano Ignacio Zunzolo, quien realizó su obra en bronce mostrando a Cuitláhuac en pie y en actitud desafiante. Su construcción abarcó en los años 1873 a 1877, una duración de 4 años. Su inauguración fue en 1877. Su arquitecto, Charles Cordier, tiene un estilo neoclásico. Una de sus características fundamentales es que es la segunda glorieta del Paseo de la Reforma. Otros datos podemos decir que la figura del navegante señala el horizonte hacia el centro de la ciudad. Bajo sus pies y a los lados de su pedestal de cantera se encuentra la estatua de Fray Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Fray Juan Pérez de Marchena y Fray Diego de Deza, así como unos relieves a los costados del pedestal. El edificio está equipado con 9 elevadores. Para ser exactos, es el cuarto edificio más alto del Paseo de la Reforma. En esta torre se encuentran las oficinas del Servicio Administrativo Tributario SAT, correspondiendo a la administración local del centro. A lo lejos se ve el Monumento a la Revolución. Cuenta con una altura de 135 metros. El caballito al que se refiere es la estatua enfrente del caballito del escultor de Enrique Carvajal, erigida por el honor antiguo del monumento al caballito que se desplazó en este lugar a Plaza Manuel Tolsa, enfrente del Palacio de Minería. Uno de los detalles más importantes de este caballito es que cuenta con 6 niveles subterráneos del estacionamiento. La constructora del edificio fue el Grupo Marnos. Al lado del edificio se encuentra la Torre Prisma, antes sede de la Lotería Nacional de México, y ahora que es la sede de las oficinas del Servicio Administrativo Tributario, como lo habíamos dicho, el SAT de la Secretaría de Hacienda. El Monumento a la Independencia, conocido popularmente como el Ángel o como el Ángel de la Independencia, se encuentra en la Ciudad de México, en la glorieta localizada en la confluencia del Paseo de la Reforma, Río Tíber y Florencia. Esta fue inaugurada en 1910 para conmemorar el centenario de la Independencia de México, por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz. Es uno de los monumentos más emblemáticos de la urbe y usados actualmente como un icono cultural de la Ciudad de México y lugar de festejos y manifestaciones nacionales. Esto fue realizada como con una columna honoraria rematada con una estatua de la Victoria a la Dada, sostenida con una corona de laurel y una cadena rota de 3 eslabones. Esta columna se eleva a su vez sobre pedestal escalonado, completado por diferentes estatuas e inscripciones halográficas a la Independencia de México. Fue terminada la independencia, se consideró construido por el centro no ocupado por el mercado del Parián, de la Plaza de Armas de la Ciudad de México. Es un monumento a la independencia, asimila al que se había construido años antes al rey español Carlos III durante el virreinato. Es así como se convocó varios concursos entre 1821 y 1843 que nunca fructificaron para el constante cambio del gobierno.
Este proyecto cumplía con la base con una columna de orden corintio, rematada por una victoria con 3 bajorribeles en el pedestal. Una representaba el Grito de Dolores de 1810, otra la entrada del Ejercicio Trigarante de 1821 a la Ciudad de México y el tercero la Batalla de Puebla Viejo de Tampico, 1829. El Senado de la República, oficialmente conocido como la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, es la Cámara Alta del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se compone por representantes electos bajo el principio de las representaciones proporcionales. Suprimido en 1857, se recobra nuevamente hasta 1874 la composición y los poderes del Senado, estando establecidos por el segundo capítulo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cada estado y la Ciudad de México, independientemente en su población o territorio, es representado por 2 senadores. Adicionalmente, 32 senadores son escogidos por la primera minoría y los otros 32 por el principio de representantes. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es la dependencia administrativa del Gobierno de la Ciudad de México. Está encargada de la procuración de la justicia en la capital de México. Posee las funciones del Ministerio Público, investigador de los delitos y persecutor de los inculpados dentro del territorio de dicho distrito. Está al frente de la orientación de políticas públicas en materia de procuración de justicia. Su titular es nombrado por el presidente de la República a sugerencia del jefe de gobierno de la Ciudad de México en un proceso conocido como ratificación. El marco jurídico sobre las funciones de la Procuraduría se encuentra principalmente en 3 ordenamientos: el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y por último la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. Esta será competente respecto a aquellas funciones señaladas a otras leyes que establezcan ilícitos penales o prevén funciones de prevención del delito. La PGR está ubicado en Paseo de la Reforma. La Visitaduría General es el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos y de los demás servidores públicos de la Procuraduría General de la República. En lo que se refiere a las funciones que realicen como auxiliares del Ministerio Público de la Federación, así como de investigación de los delitos en que incurran. La Visitaduría General de la PGR es la unidad administrativa encargada de vigilar entre todo su personal el siguiente punto, y es verificar que los servidores públicos cumplan con las obligaciones relacionadas con la función de procuración de justicia para así disminuir el riesgo de la corrupción, recibir y atender las quejas y denunciar que los presentes ciudadanos u otras instituciones contra el actuar de los servidores públicos de la PGR. Otro de los puntos es investigar a los servidores públicos de la Constitución que probablemente hayan cometido conductas irregulares en su actuación sustantiva con el objetivo de abatir a la impunidad. Mantener un enfoque dirigido a la sociedad y la participación ciudadana, es decir, crear los mecanismos de comunicación confiables entre la población y la institución para dar la correcta atención y puntual seguimiento a sus quejas y denuncias.